Bueno, buenas noches a todos. Vamos a alargar ahora mismo. Vamos a tratar de compartir pantalla para ver algunas de las aplicaciones del tema de humidificación, que es todo lo concerniente a la parte de torres de enfriamiento y fundamentalmente las originales que se hicieron en el siglo pasado y las modernas que actualmente se están usando, para ver cómo han sido realmente, cómo se han ido modificando y cómo han llegado a las estructuras que hoy son una realidad de estructuras mucho más ingenieriles y además mucho más pequeñas, ¿no?, que las originales. Como las torres de enfriamiento que ustedes ven en el establecimiento de Acero Zapla. Así que, bueno, entonces vamos a entrar a compartir pantallas y vamos a entrar a ver un par de videos concernientes a este tema y después entramos en el problema para la promoción. Vamos a entrar entonces a YouTube para ver algunas imágenes de lo que fueron y aguantemos un poquito que yo pueda entrar con señal. A ver, estamos compartiendo pantallas y bien, vamos ahora entonces. Aguantemos un poquito, a ver, las señales están muy lentas. Ahora sí, ya estamos entrando. Denme un segundo, por favor. Es importante terminar de redondear toda la teoría en torno a la aplicación, así que bueno, aguantemos un segundo. Ahí estamos. Lo que vamos a ver hoy es torre de enfriamiento y seguramente vamos a ver algunos videos sobre lo que son torres de enfriamiento húmedo y algún ejercicio de diseño en las necesidades, no solamente en centrales térmicas, sino también en las centrales de aire acondicionado. Bueno, vamos a alargar primero con conceptos básicos que van a arrancar con esto. Cualquier novedad, por favor, me avisan. Torres de enfriamiento. Estos equipos, a diferencia de las calderas que comentábamos en un video anterior, que se utilizan para producir vapor de uso industrial, la torre de enfriamiento es un equipo, primero, que no trabaja a presión, es abierto a la atmósfera, y segundo, su función es enfriar agua que viene de algún proceso industrial, por ejemplo. Vamos a conocer un poquito más estos equipos. Empecemos por las torres de flujo impulsado mecánicamente. Y esto es una de esas torres. Le llamamos de flujo impulsado mecánicamente porque en el techo, en este caso, llevan ventiladores que succionan el aire. Vamos a ver un esquema para entender cómo funciona. En una torre de enfriamiento el proceso comienza de la siguiente manera. El agua caliente va a ser bombeada a través de tuberías hacia el techo de la torre y a partir de allí va a ir descendiendo por el interior de la torre, que tiene un relleno especial, y se va a ir enfriando, de modo que al llegar a la base donde se almacena, el agua bajó su temperatura en forma significativa. ¿Y qué es lo que la enfría? En el techo tenemos ventiladores que succionan aire. El aire penetra por las aletas laterales de la torre, penetra a donde está el relleno y está descendiendo el agua, y sube creando una contracorriente que es la que realmente enfría el agua. Por supuesto, por arriba del ventilador sale el aire caliente cargado de humedad. Ya lo vamos a ver en vivo un poco más adelante. Aquí estamos en una torre de enfriamiento de un sistema de aire acondicionado, está en un techo de un edificio, y vemos que el agua sube por las tuberías hacia el techo, cae por todo el interior de la torre, mientras que el ventilador del techo succiona el aire en contracorriente que va a salir por la parte superior. Vamos a detallar los componentes de una torre de enfriamiento. Comencemos por el sistema de bombeo que se encuentra a nivel del suelo. Este es el sistema que impulsa el agua caliente hacia el techo. Como lo vemos aquí, esta es la tubería que lleva el agua caliente al tope de la torre. Allí se descarga y puede hacerlo de diferentes maneras. En una torre muy antigua se descarga simplemente sobre el techo. Esto es un techo de madera con perforaciones. Esto, por supuesto, ya no se usa. Y va goteando el agua hacia el interior. Obviamente hoy en día se utilizan rociadores como este que vemos acá en una torre en reparación, o como vemos aquí en una torre de enfriamiento en operación. Cuanto más fino sea el rocío, más se va a enfriar el agua a lo largo de su travesía por el interior de la torre. Y aquí vemos, en una torre fuera de servicio, el relleno de tipo plástico que lleva en su interior.
Este relleno hace que el agua vaya bajando realmente deslizándose por el relleno. Lo hace en forma lenta, con lo cual se enfría en un mayor rango de temperatura. Vamos ahora al flujo del aire que va en contracorriente. En el techo el ventilador succiona el aire hacia arriba y el aire fresco en consecuencia va a ingresar por las aletas laterales de la torre, como se ilustra aquí. En estas torres antiguas, todavía muchas en utilización, utilizan las aletas fabricadas con láminas de zinc de techos, láminas onduladas. Vamos a ver que también hay de otros materiales. Y aquí tenemos una torre de enfriamiento más moderna, tenemos el sistema de bombeo del lado derecho, vemos en el techo las tuberías que llevan el agua caliente y los ventiladores, que son las que impulsan el aire en contracorriente. Conozcamos un poquito de los usos industriales de las torres. Aquí tenemos una torre utilizada en un campo petrolero en Venezuela, también con sus aletas laterales hechas de láminas de zinc onduladas. Es una torre antigua, de unos 2 pisos de altura aproximadamente. Aquí estamos en una refinería en el centro del país, y estas son ya torres de enfriamiento muchas más modernas, de la empresa Marley americana, una de las más grandes del mundo en torres de enfriamiento. Podemos notar que en el techo, alrededor de cada ventilador, hay un tubo plástico que tiene una forma de venturi, de modo de acelerar el flujo de aire hacia arriba. Y esta es otra torre Marley que la vemos en otra refinería del campo petrolero en Venezuela. Vamos a otros materiales. Aquí tenemos una torre de enfriamiento de hormigón, o también llamado concreto, de gran tamaño para volúmenes considerables de agua. Un complejo petroquímico en el oriente de Venezuela. Este tipo de material se usa mucho para grandes flujos de agua. Además de los usos industriales, también se utiliza mucho la torre de enfriamiento para los sistemas de aire acondicionado. Vamos a conocer un poquito este uso en particular. Esta fotografía lamentablemente ya no se puede tomar más. Está tomada desde hace muchos años en el tope de las Torres Gemelas en Nueva York, posteriormente destruidas en un ataque terrorista. Y no estamos mostrando esta fotografía por razones turísticas. Podemos apreciar en varios de los techos las torres de enfriamiento que corresponden a los sistemas de aire acondicionado. Vamos a verlo más en detalle. Aquí tenemos perfectamente señalada varias torres de enfriamiento de sistemas de aire acondicionado en los techos de la ciudad de Nueva York. Vamos a Caracas, en donde un conjunto de torres muy altas, 2 de ellas están entre las más altas de Latinoamérica, tiene un sistema de aire acondicionado centralizado. Esta es la torre de enfriamiento que se ocupa de enfriar el agua del circuito de aire acondicionado. Es una torre de hormigón o concreto de varios pisos de altura. Y aquí estamos en una clínica médica en la ciudad de Caracas, donde en el techo podemos apreciar 6 pequeñas torres de enfriamiento trabajando en conjunto para el aire acondicionado. Un poco más atrás vemos otra torre de enfriamiento que se usó para una ampliación que hizo la clínica posteriormente. En algunos casos hemos tenido la oportunidad de inspeccionar torres de enfriamiento que tienen la carcasa exterior de plástico. Son bastante sencillas de mantener, un poquito complicadas para inspeccionar, pero se usan mucho en pequeños sistemas de aire acondicionado. Hablemos un poquito del flujo inverso. Primero vamos a definir que se llamamos flujo inverso a torres que no tienen los ventiladores en la parte superior, sino en su base, empujan el aire hacia el interior de la torre. Y vamos a trasladarnos a la ciudad de Buenos Aires, donde una empresa amiga estaba reparando la torre de enfriamiento de un edificio. Podemos apreciar que los ventiladores están en una posición lateral. Primero vamos a ver cómo es el flujo de agua en este caso. El agua penetra por esas tuberías, sube hacia el techo y se descarga en la parte superior. Ya vamos a ver cómo. Y por otro lado, estos ventiladores impulsan el aire hacia el interior y se desplaza hacia arriba en contracorriente con el flujo de agua. Aquí vemos un detalle de los 2 ventiladores. Estos estaban funcionando perfectamente bien. El problema venía por las tuberías metálicas. Ya vamos a ver detalles. Y aquí al pie de la torre vemos el relleno que se removió para instalar un relleno nuevo. Esto es el problema que estaban sufriendo. Todo el sistema de tuberías estaba muy afectado por corrosión. Y aquí vemos el nuevo sistema de tubería ya ensamblado, listo para su instalación. Siguiente paso, aquí lo vemos, se puede apreciar que estamos en el techo de un edificio rodeado de otros edificios en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí vemos el distribuidor de agua y vemos el relleno plástico que se renovó en la parte inferior. Y aquí lo vemos en operación, con un flujo excelente de agua, muy en detalle. Hablemos finalmente de las torres de enfriamiento de flujo natural. Y aquí tenemos
cómo funciona una de estas torres. Son torres de hormigón o concreto que tienen un techo en la parte superior muy, muy alto, puede rondar los 150 metros de altura, que por tener la forma de un venturi succiona el aire hacia arriba, que va entrando por esas ventanas laterales que ilustramos aquí. Esto se usa muchísimo para grandes caudales de agua y tienen muy poco insumo de energía porque no usan ventiladores. Se ven mucho en las centrales nucleares, sobre todo hay muchas en Europa, en Japón, en diferentes países. El problema principal que presentan las torres de enfriamiento es el crecimiento de algas que van creciendo en el relleno y de esta manera van tapando los orificios por donde pasa el agua, con lo cual pierde eficiencia la torre en cuanto a enfriar el agua. Aquí tenemos un detalle del crecimiento de estas algas. El tratamiento es muy simple, cada tanto hay que dar un tratamiento de choque con cloro generalmente para eliminar las algas, se hace la limpieza y queda en perfectas condiciones. Y aquí tenemos cursos nuevos en línea. Bien, como vieron así, hay distintos modelos de torres de enfriamiento con las cuales ustedes se pueden cruzar, digamos, sin ir muy lejos, acá en Acerosa Pla van a encontrar este último modelo de torres de enfriamiento. Ahora vamos a ver cómo entra en un circuito la torre de enfriamiento, en un circuito industrial, como para que ustedes lo puedan trabajar, digamos, cuando se les presente la oportunidad en su vida profesional. Bien, vamos a comenzar con el primer problema de la discusión previa al parcial, el cual va a ser un problema de torre de enfriamiento. Estos problemas de torre de enfriamiento son bien comunes, que se ingresen en el tercer parcial porque es un dispositivo que lo van a ver más detenidamente en centrales termoeléctricas. Y por ello, quizás sí voy a detenerme en explicar algunas cosas antes de hacer el ejercicio. Primero veamos qué es una torre de enfriamiento. La torre de enfriamiento es el dispositivo que nosotros, en algunos lugares, ya sea la han visto personalmente o en videos, se mira de esta forma. Vale la pena aclarar de que lo que sale de una torre de enfriamiento en la parte más alta no son gases de combustión, no son gases dañinos para la atmósfera, es simplemente vapor de agua. Eso es por el modo en cómo opera una torre de enfriamiento. Si vemos internamente a una torre de enfriamiento, se divide más o menos en 4 partes. La primera, que es como una especie de piscina, ya que es la parte más baja, donde se La colectora de agua, fría. el agua ya enfriada, ¿verdad? Tenemos también una entrada de aire. La entrada de aire se da en toda esta periferia que nosotros vemos aquí. Este es el lugar donde entra el aire. Tenemos unas toberas en esta especie de parrilla, que en realidad se le llama relleno. A esto se le llama relleno. Que es el lugar donde se atomiza el agua en partículas más pequeñas para aumentar el área de transferencia de calor y hacer más eficiente. Y en la parte más alta tenemos el eliminador de partículas. Resulta que como este es un intercambio de calor a contraflujo, entonces resulta que cuando las corrientes de aire y agua se encuentran en direcciones opuestas, el aire tiende a llevarse consigo partículas de agua. Cuando ponemos eso a niveles, pues ya de una torre de enfriamiento, pueden ser cantidades enormes de agua las que estamos perdiendo en las corrientes de aire. Entonces, para ahorrar un poco esas pérdidas, se ponen los eliminadores de partículas, que básicamente son superficies que dificultan el paso del aire para hacer que la humedad que lleva se adhiera a estas superficies y posteriormente condense y regrese en forma de gotas a la piscina de la torre de enfriamiento. Aquí tenemos el funcionamiento de la torre. Comienza a caer el agua de enfriamiento y comenzamos a aspirar aire por toda la periferia. Y ese aire, como podemos ver, comienza a ascender, llevándose consigo el calor latente de calor latente o calor sensible. El agua vaporizada. El que acarrea consigo. Y ese calor latente se transforma en calor sensible. Aquí tenemos una representación dinámica de lo que es una torre. Y bien, eso viene siendo la torre de enfriamiento. Ahora, entrando ya de lleno, vamos a ver el primer problema. Si gustan, ustedes pueden pausar el video, toman nota de lo que crean necesario, yo voy a ir pasando un poco más rápido. Bien, aquí tenemos la manera típica en cómo se representa una torre de enfriamiento. Tenemos la entrada de aire, de la que habíamos visto, tenemos las toberas de dispersión, tenemos los eliminadores de partículas y el ventilador de inducción, y tenemos la salida de la torre. Algo que yo quiero hacer bastante énfasis es que rara vez en una torre de enfriamiento, o en el análisis más bien dicho de una torre de enfriamiento, ustedes van a ocupar la parte del ciclo termodinámico. Sí se hace, no les digo que no, pero en el nivel de termodinámica 2
por lo general uno se concentra en esta parte del ciclo, obteniendo informaciones de la temperatura de los alrededores del aire, cuáles son las condiciones del agua entrando a la torre y cuáles son las condiciones del agua saliendo de la torre. Poco me interesa saber lo que ocurre acá. En algunos problemas que no son tan comunes, sí se hace. Por lo general uno se enfoca en esta parte del ciclo en vez de enfocarse en la parte derecha. Pero esos ya son problemas un poquito más de dificultad. Perdón. Cosas que vale la pena hacer énfasis. La carga que se maneja en el condensador, la carga térmica que se maneja en el condensador, es exactamente la misma carga térmica que se maneja en la torre. En el sentido, ¿a dónde se va la energía que absorbe ese fluido de enfriamiento? Tiene que irse a algún lugar. Todo el calor latente que yo le extraje al vapor del fluido de trabajo es acarreado por esta agua de enfriamiento. Entonces, esa energía tiene que liberarse en algún lugar. Y ese lugar es precisamente la torre de enfriamiento. Entonces, si yo llegara a tener unos 30.000 BTU por hora de carga en este condensador, la torre de enfriamiento tiene que manejar exactamente 30.000 BTU por hora. Son cuestiones de sentido como conservación de energía. Entonces, recordemos, vamos a tratar de enfocarnos en esta parte del ciclo, en este volumen de control que está señalado acá. Bien, aquí tenemos ya las condiciones un poco más explícitas de lo que va a ser nuestro problema. Tenemos agua retirándose de la torre 26, agua entrando a 40, tenemos las condiciones del aire a la entrada y tenemos las condiciones del aire a la salida. ¿Cómo abordamos un problema de torre de enfriamiento? Y en esto quiero ser bien enfático. La torre de enfriamiento solamente se puede realizar con 3 balances de masa y energía. Y no nos vamos a salir de ahí. Cualquier problema de torre de enfriamiento involucra esos 3 balances. Entonces, claro está, ustedes les pueden preguntar que encuentren muchas cosas. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Va a ser que no todos los balances le van a conllevar a encontrar el mismo concepto termodinámico. Tal vez mediante un balance de energía yo pueda estar en la disponibilidad de encontrar una entalpía, un flujo másico. Vean, pero con un flujo de masa de aire o masa de agua, probablemente yo pueda hacer algo que no pueda hacer con un balance de energía. Entonces, dependiendo de qué es lo que me pregunten, así va a ser el balance que voy a tener que ocupar para encontrar la incógnita. Entonces, este es un problema típico de torre de enfriamiento, en el que me piden determinar cuál es el flujo de aire. Entonces, veamos cómo abordamos ese problema. Lo primero que yo voy a hacer es un balance de energía. El balance de energía típico que ustedes ya conocen. El producto de los flujos másicos por sus entalpías. La energía que entra tiene que ser igual a la que sale. Por favor, no presten atención a este punto que ustedes miran acá porque se me fue a la hora de estar redactando las ecuaciones. Pero estos son flujos másicos, no son masas, son flujos másicos. Entonces, tengo energía entrando en el punto 3 y en el punto 1. El flujo másico de 3 por la entalpía de 3. Más la energía que entra en el punto 1. El flujo másico de aire en el punto 1 multiplicado por la entalpía del punto 1. Tiene que ser igual a la energía que sale. Tengo energía saliendo en el punto 4 y en el punto 2. Flujo másico de 4, entalpía de 4, más flujo másico de 2, entalpía de 2. Y bien, ese es mi balance de energía. Ahora voy a aplicar mi segundo balance, que es un balance de masa, y específicamente un balance de masa de aire. ¿Qué puedo observar yo del balance de masa de aire? Bueno, que esa cantidad de aire se conserva. La misma cantidad de aire que entra en uno tiene que salir en 2, por ley. No sucede así con el agua. El agua entra cierta cantidad en el punto 3 y recuerden de que la corriente de aire va a contraflujo. Al ir a contraflujo, esta se roba algunas partículas de líquido, lo cual hace que en el punto 4 no vaya la misma cantidad de flujo másico, ya va a ir menos. De hecho, por eso se pone un bifurcador y se inyecta agua de reposición, que ya vamos a ver cómo calcular eso. Pero esto puedo ver yo de mi flujo de masa de aire. Quiere decir de que si yo retomo mi balance de energía, que ya había hecho, yo puedo abreviar un poco más la expresión y quitarme una incógnita más. Entonces, haciendo un poco de álgebra, moviendo términos a la izquierda y a la derecha, puedo llegar a esta expresión y sacando factores comunes, lo puedo poner de esta forma y finalmente darme cuenta que mi flujo másico se calcula con base a esta expresión que yo tengo aquí. Yo siempre he dicho de que cuando uno va a resolver un problema, uno tiene primero que preguntarse con qué ecuación voy a resolver lo que me están pidiendo. Y es precisamente lo que yo he hecho. A mí me estaban pidiendo un flujo másico de aire. Ya tengo cuál es la expresión con la que voy a calcular mi flujo másico de aire. El siguiente paso es preguntarme cuál de esas variables conozco y cuáles no. Preguntémonos sobre las entalpías. Esa ecuación me está demandando 4 valores de entalpía. El postulado de estado, si ustedes recuerdan, dice que necesito 2 propiedades para poder definir todas las demás. En cuanto al aire, pues ahí tengo 2. Temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Con el punto 1 no tenemos problema. Con el punto 2, uno dice, tengo temperatura de bulbo seco y tengo humedad relativa. Con esto quiero ser bien enfático.
la temperatura que normalmente ustedes miden, ya sea con su teléfono, la que miran en las noticias, cuando ustedes le preguntan a alguien, puta, ¿ya cuánto estará ahora el ambiente? Y le dicen a 30 grados Celsius, eso es temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo húmedo requiere de un dispositivo especial para poder medirla. Entonces, véanlo de esa forma, la temperatura de bulbo húmedo no es tan fácil de medir. Entonces, si me dicen 37 grados Celsius a la salida, es la temperatura del aire, eso es temperatura de bulbo seco, aunque no me lo digan. Inmediatamente ya se sobreentiende. Y una humedad relativa del 100%. Quiere decir que con el punto 2 tampoco tengo problemas. ¿Qué hay del punto 3 y el punto 4? Aparentemente solo tengo una propiedad, que es la temperatura. Pero la verdad es que tengo dos. Porque la siguiente es asumir calidad cero. Es decir, en el punto 3 y en el punto 4, lo que yo asumo es una condición de líquido saturado. Quiere decir que con las 4 entalpías yo no tengo ningún problema. Pero la expresión me está demandando dos flujos másicos. El flujo másico de agua en 3 y el flujo másico de agua en 4. Entonces, de estos, yo conozco el flujo másico de 3, pero no conozco el flujo másico de 4. Entonces, esta variable para mí es un problema, porque no la conozco. Y debo de encontrar alguna manera de quitarme este problema. Entonces, la solución viene con el tercer balance de masa, y es tercero y último que yo puedo ocupar en ese tipo de problemas. Vamos a balancear masa de agua. Masa de agua que entra tiene que ser igual a masa de agua que sale. En el punto 3 tengo un flujo másico de agua. En el punto 1 también. Recuerden de que el aire normalmente tiene humedad. Entonces, si yo multiplico el flujo másico de aire en el punto 1 por su humedad específica o absoluta, voy a obtener la cantidad de humedad que está fluyendo en el punto 1. Vea, entonces, igual a la masa de agua que sale. Tengo flujo másico de agua en el punto 4 más flujo másico de aire en el punto 2 por la humedad específica del punto 2. Nuevamente puedo retomar mi balance de masa de aire y abreviar el flujo másico de aire 1 y flujo másico de aire 2 en una sola variable. Despejo el flujo másico de 4. Entonces al final yo he llegado a esta expresión. El flujo másico de 3 yo lo puedo calcular de esa forma. Si retomo la expresión que yo había dejado pendiente en el slide anterior, puedo sustituir donde tengo el flujo másico de 4 esta expresión que acabo de encontrar. Y lo que viene a continuación es pura carpintería matemática. Reparto la entalpía 4 en cada uno de los sumandos y ahora me voy a meter en un álgebra algo feo. Si ustedes se fijan, producto de haber hecho esta sustitución, el flujo másico de aire me volvió a aparecer acá y tengo que despejarlo. Entonces, aquí, a su gusto. El álgebra de ustedes no es la misma álgebra mía, probablemente alguien lo mire de una forma más fácil, otros no. Pueden ir pausando el video para ver qué fue lo que fui haciendo, si quieren, pero lo que vamos a hacer a continuación es despejar el flujo másico de aire. Sacamos factores comunes. Creo que aquí no dice nada, dice lo mismo. Reparto el denominador en cada uno de los sumandos del numerador. Paso este del lado izquierdo. Homogenizo la fracción. Producto de esa homogenización puedo cancelar el denominador. Puedo sacar factor común, el flujo másico, y finalmente lo despejo. Nótese que esta expresión a la que yo he llegado es exactamente la misma expresión que ustedes verían en la página 759 de su libro de Sengel, con algunas variables invertidas, pero sacando factores comunes menos puedo llegar exactamente a la misma expresión. Si ustedes se fijan en esa página, estas dos variables están al revés, estas dos están al revés y estas dos están al revés. Entonces, lo puedo dejar como W2 menos W1 si saco factor común menos. Y aquí lo puedo hacer igual. Sacando factor común menos acá, me queda 3 menos 4 y me quedaría un menos pendiente acá. Aquí vuelvo a sacar y me queda 2 menos 1, el más que tengo acá se me convierte en menos y me queda W2 menos W1. Entonces al final es exactamente la misma expresión. Y bien, ahora sí ya no tengo problemas porque puedo determinar las 4 entalpías, ya tengo mi flujo másico y tengo las humedades relativas que las puedo determinar sin ningún problema. Entonces, finalmente, haciendo pueden calcular esas propiedades y resolver su problema. Ahora, les voy a enseñar algunas herramientas útiles que tiene el EDS que les pudieran servir para esta parte. Estando en el EDS, ustedes se van a ejemplos, se van a propiedades termodinámicas y si ustedes se fijan acá tienen una calculadora psicométrica. Lo bonito de esta calculadora es que también le grafica los puntos si estuvieran ocupando la carta psicométrica. Entonces, solamente para ir chequeando de dónde saqué estos valores. Ustedes se fijan del punto 1, tengo temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Vamos a poner la presión atmosférica de una atmósfera, que equivale a 101.3 kilopascales. Y temperatura de bulbo húmedo son 18. Ustedes le dan calcular. Y si ustedes se fijan la entalpía es 50.7, la humedad relativa es esta.
y el volumen es 0.8538 del punto 1. El punto 2, tengo la temperatura de bulbo seco, que es de 37, y tengo la humedad relativa, que es del 100%, entonces tiene que ser 1. Entonces del punto 2 yo tengo una entalpía de 142.80 y una humedad relativa de 0.04107. Y finalmente lo que me queda es determinar con el punto 3. Se vienen acá, con presión atmosférica, vamos a trabajar con calidad y con temperatura. Una calidad de 0 y una temperatura de 40. Le corresponde una entalpía de 167.80. Y el otro punto tiene que salir a 26. Entonces a 26 la entalpía es de 108.90. Entonces aquí tienen nuevamente el uso del ES para calcular propiedades termodinámicas. Yo, como le repito, yo no soy partidario de andar ocupando apps para hacer cálculo de propiedades. No me gusta, simple y sencillamente creo que no son confiables, pero estoy en la obligación de enseñarles esta que se llama Cyclone. Es una app que ocupa el Inge Sánchez para hacer cálculo de propiedades. La pueden ocupar para su parcial. Solo déjenme verificar que así se llama. Lo estoy buscando ahorita en el teléfono. Bueno, no me parece. No sé si será mi teléfono o es que no se llama así. Le voy a averiguar el nombre, se lo voy a confirmar. Pero hoy en día pues, ustedes tienen apps para hacer este cálculo de cosas y no les gusta ocupar el ES. Pues bien, regresando acá a la diapositiva, puedo sustituir todos los valores ya encontrados y encontrar que mi flujo másico de aire corresponde a 16.50 kilogramos por segundo. Me piden el flujo volumétrico de aire. Ese flujo volumétrico va a ser el volumen específico en el punto 1 multiplicado por el flujo másico de aire en el punto 1, que es lo que acabo de encontrar aquí. Y eso me va a dar 14.07 metros cúbicos por segundo. Ahora me piden el agua de reemplazo. Vale, esto es sentido común. Habíamos dicho de que cuando el agua entraba en el punto 3 y comenzaba a caer en caída libre, valga la redundancia, la corriente de aire contra flujo le robaba partículas de líquido, de tal forma que en la salida el flujo másico que yo iba a obtener iba a ser menor necesariamente por la cantidad que yo perdí acá. Entonces, el agua de reemplazo va a ser la resta de el flujo másico de 3 menos el flujo másico de 4. Eso equivale a decir lo siguiente: si aquí estaban entrando 25 kilogramos por segundo de agua y aquí solo me están saliendo 22, quiere decir de que la corriente de aire me robó 3 kilogramos de agua por segundo. Esa cantidad es exactamente lo que yo debo de reponer en la torre para mantener el mismo flujo másico. Entonces, el agua de reemplazo, algunos libros lo ponen como flujo másico de reemplazo igual a M3 menos M4 igual a todo esto. Yo lo calculo simplemente y sencillamente así. Esa diferencia yo sé que es el Mika Borra. Entonces, sería el flujo másico de aire menos el producto de la diferencia de humedades específicas. 0.50 kilogramos por segundo es lo que yo debo de estar inyectando aquí en la torre para reponer lo que estoy perdiendo constantemente aquí. Y bien, ese sería el problema de las torres de enfriamiento. Ahora, como les digo, no existe otra forma de abordar este tipo de problemas. Ustedes se van a mantener trabajando en esos balances. Si ustedes se fijan, el álgebra que hay que hacer acá es algo tediosa. Y si uno no tiene suficiente imaginación matemática, probablemente algunas veces se quede corto y no hay cómo resolver el problema. Pero precisamente para eso es el ES. Yo he visto personas que me han entregado tareas en el ES en los cuales se toman el tiempo de despejar las ecuaciones. O sea, no tiene sentido. Porque el ES ocupa un método iterativo que, si ustedes leen los manuales del ES, ocupa Newton-Raphson. Entonces, él no despeja. O sea, el ES solamente va viendo cuántas ecuaciones tengo y cuántas variables tengo. Cuando el número de ecuaciones iguala a mi número de variables, entonces él aplica ese método numérico y encuentra el resto de variables. Entonces, si yo resolviera este problema en el ES fuera mucho más fácil, porque solamente tengo que ir ingresando ecuación lineal por ecuación lineal. A modo de que en algún momento voy a ver que el número de ecuaciones se igualó a mi número de variables. Y no voy a tener que hacer nada de lo que yo he tenido que hacer acá para deducirles una expresión. Esto es trabajoso, es molesto, a mí realmente no me gusta tener que estar haciendo todo esto, pero con el ES sería mucho más fácil. Solamente ir ingresando, como les digo, ecuaciones lineales. Ingreso mi balance de energía, ingreso mi balance de masa de aire, ingreso mi balance de masa de agua, pero de forma lineal. No me tomo el tiempo de andar haciendo esto, de andar despejando. Así que, ojo con eso. Les recomiendo que cuando estén resolviendo este tipo de problemas, hagan uso de la herramienta y solamente vayan metiendo ecuaciones. Solamente se van a mantener en estos 3 balances para resolver estos problemas. Para los que
le llame la atención y estén interesados en saber un poco más de este tipo de temas, les recomiendo este libro. Este libro está en la biblioteca. Eh, yo lo leí y me gustó tanto que lo fotocopié personalmente. En el capítulo 8 hay una vasta información sobre torres de enfriamiento. Créanme que lo que uno alcanza a ver en la carrera nunca da chance de profundizar, así que a veces le toca a uno buscar por sus propios huesos. Aquí tienen todo, no vayan a creer que con esto ustedes ya son muy expertos en torres de enfriamiento, no, hay muchas cosas más que saber de unas torres, por ejemplo, los rellenos que tienen las torres, los equipos que hacen que el aire se mueva, los ventiladores de inducción, algunos tienen ventiladores de tiro forzado, los tipos de eliminadores de partículas, las formas de las torres, porque no todas las torres son hiperbólicas toda la vida. En aire acondicionado se ocupan torres rectangulares, son de otra forma, totalmente diferente. Pero la universidad, bueno, este es un esquema de una torre industrial, miren. Tienen los rellenos en los costados, ¿verdad? Ya hay de diversas formas. Esas más que todo son industriales. Entonces, pero la universidad a ustedes les brinda lo necesario para que conozcan más por sus propios medios eso. Vean, Así es. es un muy buen libro, es caro. Este libro vale como $350, mandado a traer. Pero ya es un libro de... Bueno, chicos, lo que sí vamos a ver ahora es un videito en inglés, si no me equivoco, está, eh, como para ver las bondades de la torre de enfriamiento, ¿no? Que es desde el punto de vista de seguridad de higiene sobre todo, es una gran ventaja, digamos. Entonces habíamos visto que las torres de enfriamiento, como lo presentaba sobre todo acá el experto en torres de enfriamiento, podían ser de tiro natural o de tiro forzado. Las últimas que veían ustedes eran de tiro forzado, que es la que tenían los ventiladores en la parte superior, y que inducían el aire a través de la torre en contracorriente con el agua que entraba en forma pulverizada. No pulverizada, sino atomizada. Eh, lo que quería que viésemos ahora es un video que tiene que ver, no lo estoy encontrando, pero bueno, es un video que tiene que ver con el enfriamiento húmedo. A ver, como para dejarse prácticamente, un poquito para ver el tema de los rellenos, porque La lo torre de común, refrigeración ¿no? Los videos es una estructura construida en resina poliéster, estructurada con fibra de vidrio, cuyo objetivo es refrigerar agua proveniente a altas temperaturas. El enfriamiento se lleva a cabo mediante evaporación de parte del agua, poniendo en contacto el agua a refrigerar con aire en contracorriente. Este proceso se denomina enfriamiento evaporativo. El agua caliente procedente del circuito a refrigerar se pulveriza desde la parte superior de la torre. El aire que ingresa por las aberturas laterales ubicadas en las 4 fases de la torre es impulsado mediante un ventilador desde la parte inferior de la torre a la superior. Este equipo tiene la denominación de torre de enfriamiento de tiro inducido, ya que el ventilador se sitúa en la parte superior de la torre, extrayendo el aire de la misma. Para aumentar la superficie de contacto aire-agua, se emplean rellenos de alto rendimiento, los cuales están compuestos por bloques formados con láminas de PVC autoextinguible termoformadas. El agua a escurrir, por entre las láminas corrugadas entre canales cruzados, expone continuamente una película superficial de evaporación a la corriente de aire inducido por el ventilador. La corriente de aire entra a baja velocidad, pasa por toda la extensión del relleno y carga consigo el vapor del agua, que en el último análisis retiene el calor retirado del agua en circulación. La salida de aire se produce por la parte superior de la torre. Este aire lleva pequeñas gotas de agua que ha arrastrado en su recorrido ascendente. Para que estas gotas no se dispersen en el ambiente exterior, se instala un separador de gotas antes de la salida de la corriente de aire. Su principio de funcionamiento se basa en que pequeñas gotas, transportadas por el aire saturado, choquen contra las paredes y por la coalescencia se aglutinen. Con esto, aumentan de peso y volumen, cayendo por gravedad. El agua enfriada se recoge en el estanque colector, ubicado en la parte inferior de la torre. Este estanque dispone de un sistema de control del nivel, el cual determina la cantidad de agua de refrigeración que hay que aportar al circuito. bien, se entendió, ¿no? Es excelente, la verdad, este video. A mí me gusta mucho porque en pocas palabras muestra la evolución. Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno, vamos a salir de esto ahora, chicos, y me gustaría que, no sé si hay un representante de cada grupo. A ver, del grupo 1 que está formado por Charcas Ulises, Fuentes René, Mamaní Choque, Ocedo Gonzalo, Solano Elber y Talavera Agustina.
¿Hay alguno? Sí, Elder Ismael. Pero no está, ¿cómo es tu nombre? Ah, Elder Ismael Jacinto. ¿Quién es? Elder Ismael Jacinto, cierto. Ahí está. Bueno, del grupo 2, Sosa Franco, Goyeche Ariel, Sosa Martini Emiliano, Elías Mariano, Márquez Darío y Guerrero Lautaro. ¿Hay algún representante? No, ¿no? Y después el grupo 3 que está formado por Apaza Camila, Oriana Yelén, Alemán Verónica, Álvarez Paredes Darío, Calizaya Jonathan, Vilte Jorge y Choquevilca José. ¿Hay alguno de los chicos? Vilte Jorge. Perfecto. Bien, bien. El grupo 1 y el 3 tienen representantes. Y el grupo 4 está formado por Luna Nidia, Torres Cortés Santiago, Contreras René, Méndez Andrea, Bonilla Cecilia y Velázquez Nelson. Sí, profe, estoy yo, Contreras. ¿Nadie? Contreras. Bien, perfecto. O sea, no tendríamos representante en el grupo 2 nada más. Bueno, atiendan bien, chicos, porque, a ver, vamos a suponer una situación. Ustedes van a ser los tres que están acá, los líderes de cada equipo, y ustedes van a competir. ¿No? Yo represento a la gerencia de una empresa que quiero contratarlos a ustedes para hacer un trabajo de ingeniería, de desarrollo, digamos, ¿no? Para ello, ustedes tienen que presentar un cálculo, simplemente, y van a tratar de convencerme hacia lo que ustedes proponen para resolver el problema que yo tengo. Es como decirles que el que mejor haga el trabajo es el que obviamente va a ser contratado, de los 4 grupos. ¿Se entendió? Esto, a ver, yo después voy a examinar los problemas y si hay que aprobarlos a todos, los voy a aprobar a todos, no hay ningún problema. Pero bueno, los ganadores obviamente que van a tener más notas y así sucesivamente en función de cómo planteen eh, las respuestas, no las respuestas, los trabajos que ustedes presenten en torno a la necesidad que yo tengo. Eh, el problema, concretamente, es un problema abierto. Yo estoy gerenciando una empresa que necesita obtener ácido acético glacial al 99,8%. Entonces, vuelvo a repetir, esta empresa necesita ácido acético glacial al 99,8%, que es, digamos, más o menos la pureza con la que se suelta en el mercado el ácido acético. Para eso yo tengo materia prima, que es ácido acético, y puedo tener 30.000 metros cúbicos hora para tratar. Entonces, concretamente, lo que yo les estoy pidiendo es que ustedes planteen la solución, que ustedes aporten la solución. Para ello, ustedes obviamente van a tener que presentar una respuesta ingenieril desde el punto de vista industrial y obviamente van a tener que hacer sus cálculos y en función de las respuestas que le den a cada problema que se le plantee, yo voy a evaluarlos y voy a elegir el mejor trabajo de estos 4 equipos. Entonces, concretamente, yo lo que pretendo es concentrar, ¿no es cierto?, una solución de ácido acético al 22%, el resto ustedes saben que es agua, entonces ácido acético al 22% y lo quiero transformar en ácido acético glacial al 99,8%. Vamos a trabajar a temperatura de 25 grados. La empresa que yo represento dispone de solventes como el etanol al 96% en volumen, acetato de etilo al 96%, acetato de butilo comercial y acetona al 99,8%. Esos son los solventes que mi gerencia eh, puede disponer para ustedes. De todos modos, si alguno de estos disolventes no les cae o no les satisface, ustedes pueden proponer otro disolvente mejor que estos con los cuales disponemos, pero en cuyo caso seguramente habrá que comprar. Y para ello, bueno, disponemos acá en la Argentina a Química Olivos, a Agroquímica Sud o a Centiquim. Son 3 proveedoras de disolventes o disolventes, de los cuales ustedes pueden recurrir, digamos, en el caso de que quieran plantear una alternativa fuera de estos, de los que ya estamos nosotros disponibles.
La cantidad que dispone la empresa de etanol, de acetato de etilo, de acetato de butilo o de acetona es la que ustedes necesiten para poder producir los 30.000, para poder procesar los 30.000 metros cúbicos hora de ácido acético al 22%. O sea, el problema es abierto y ¿qué significa? Que ustedes tienen que presentar un informe planteando una pequeña planta de procesamiento, es una planta de operaciones unitarias, digamos, porque no hay reacciones químicas, son todas operaciones físicas, por lo tanto, ustedes tendrán que realizar la combinación de equipos más adecuada a, al fin que perseguimos, digamos, que es el de obtener ácido acético glacial al 99,8%. Ustedes verán si lo que más conviene es destilar, si lo que más conviene es realizar extracciones o de realizar combinaciones, verán si necesitan tratar los efluentes líquidos en el caso de que los haya, o los gaseosos en el caso de que los haya. Traten de presentar algo completito. Sí, obviamente que van a tener que calcular, porque acá el objeto es que ustedes digan qué cantidad en el caso de que necesiten el uso de algunos de estos solventes, la cantidad a usar. En el caso que no necesiten, bueno, si seguían más bien por alguna operación unitaria más directa, bueno, lo pueden hacer también, ¿no? Pero para eso yo les doy una ayuda, tienen ustedes que realizar los estudios de azeotropía, digamos. Eh, Porque si los azeótropos, sobre todo, son los que dificultan la destilación para obtener valores de pureza altos, ¿no? No se olviden que acá estamos pidiendo ácido acético glacial al 99,8%. Eh, bueno, creo que está claro el tema. De todos modos, mañana no van a tener clases ustedes, porque yo tengo examen desde las 3 de la tarde y medio complicado porque hay algunos chicos que se han inscrito en Ingeniería de las Reacciones Químicas y después a la tarde, como a las 18, tenemos operaciones unitarias 2, así que lo más probable es que mañana no tengamos clase teórica. De todos modos, de todos modos, nos podríamos conectar, no con todo, pero podríamos hacer algún WhatsApp de consulta. Mañana, yo diría que después de las 20, en un ratito, mándenme un mensaje antes, a ver si se me desocupe, como para darle algunos indicios, digamos, como para acelerar el proceso de solución. Yo lo que les diría es que ya vayan analizando. El objetivo entonces es, esta empresa dispone de ácido acético al 22% y tiene una intención de producir 30.200 metros cúbicos por hora. Esa es la cantidad de materia prima con la que contamos y lo que queremos es obtener ácido acético glacial, ¿no? Ustedes me dirán qué cantidad obtener porque va a depender de cuáles procesos sigan ustedes para, para poder obtener el mejor rendimiento. Bueno, ese prácticamente en la vida independiente de los ingenieros, cuando ustedes coticen realmente en el mercado, se van a encontrar con retos como este. Y bueno, esto es un pequeño entrenamiento, digamos. Yo no les voy a pedir desarrollo bajo ningún aspecto, pero sí le puedo pedir algunos cálculos simples con los cuales ustedes me puedan decir cuál es el camino óptimo para obtener el ácido acético glacial al 99,8%, proponer una pequeña planta y ustedes me dirán de cuántas bombas necesitan, cuántos intercambiadores de calor necesitan, si necesitan mezcladores, si necesitan depósitos, si necesitan columnas de destilación, si necesitan columnas de extracción o necesitan extractores o piletas de sedimentación, en fin. Este es un trabajito abierto y es un trabajo lindo e interesante y es un reto para ustedes porque disponen de los datos de una materia prima, ¿eh? Ácido acético al 22%, y el objetivo que es obtener ácido acético glacial al 99,8%, y además cuentan con la cantidad que dispone esta empresa, que es 30.200 metros cúbicos por hora de ácido acético al 22%. Nosotros contamos con algunos solventes en el caso de que alguno proponga un camino alternativo, y la temperatura a la que vamos a trabajar es 25 grados, que es más o menos una temperatura promedio con la que Jujuy se mueve, digamos, ¿no? Yo diría que comencemos a trabajar al respecto. Y en todo caso, mañana le doy unos indicios. Este problema está resuelto. Creo que yo lo di en una de las clases teóricas. De todos modos, eso los va a obligar a ver a ustedes para atrás, pero de todos modos yo les puedo hacer acordar en la medida que ustedes me consulten mañana, digamos. Nos conectamos por WhatsApp a los interesados. Bueno, si ninguno está interesado, no voy a responderle, digamos. Si no es mañana, será el lunes. Yo tengo, lo único que sí, tendremos que coordinar para ver en qué horario lo hacemos y a partir de ahí yo les voy diciendo
si el camino que ustedes han decidido optar está bien, o cuál es el camino que la bibliografía recomienda, o cuál es el camino que la experiencia recomienda. ¿Mm? Bueno, chicos, está tirado el tema. Son las 21:40 minutos. Y lo que sí veríamos ahora un poquito es un videito más, por lo menos para ver los tipos de secadores, como para que, ya que hemos terminado el tema de humidificación, nos vayamos adelantando, digamos, ya que mañana no vamos a tener clase. Yo por lo menos prefiero que ustedes vayan viendo qué tipos de secado existen en la industria. Así que vamos a conectarnos de nuevo con un video que he seleccionado para que ustedes puedan ver desde el punto de vista ingenieril los distintos procesos, mejor dicho, los distintos modelos de equipos que hay. El secado es una operación que implica eliminar agua o vapor de agua, conceptualizar desde el punto de vista general, implica eliminar un líquido de un sólido por procedimientos térmicos. O sea, puede considerarse a la operación de secado como la evaporación de un líquido volátil, que normalmente es agua, digamos, cuando uno seca la ropa, lo que se le va es el agua. Bueno, esto tiene mucho que ver, ¿no? Se va el agua de un sólido poroso, que puede ser una tela, un tejido, o puede ser madera, en fin, en presencia de un gas que no es condensable como el aire, por ejemplo, que tiene mucho que ver con los conceptos de humidificación. Solo que esto lo vamos a tomar como en el sentido inverso, digamos. La definición que acabo de dar distingue el secado de la extracción de la humedad, digamos, de un sólido por medios mecánicos, pero no establece diferencia con respecto a la evaporación. Estas se diferencian desde el punto de vista del aparato empleado para realizar la operación y porque en los procesos de evaporación se eliminan no pequeñas sino grandes cantidades, ¿no? Esas son las diferencias más notables, porque son coincidentes desde el punto de vista conceptual, pero desde el punto de vista de equipo es otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, nada más que como para terminar esta clase, tipo de secadores industriales, como para que ustedes vayan entrando en el tema. De todos modos, el desarrollo de las ecuaciones y las curvas la vamos a ver la semana que viene, que es el último tema que vamos a ver ya en operaciones industriales. Hemos visto prácticamente todos, salvo adsorción. Vimos casi todas las operaciones unitarias que en ingeniería química se lo ve en operaciones 1, en operaciones 2 y en operaciones 3. Ustedes lo ven en operaciones industriales y la gente de alimentos lo ve en operaciones básicas de los alimentos. Bueno, vamos a darle entrada entonces a los tipos. Hola, mi nombre es Felipe y te vengo a hablar sobre los tipos de secadores y su aplicación en las industrias. Clasificación de secadores. Existen secadores con modo de operación discontinuos y continuos, donde el tipo de energía usado puede ser por radiación, por conducción y por convección, y el tipo de presión usada puede ser al vacío o por presión atmosférica. Para este tipo de casos, existen varios tipos de secadores industriales presentados a continuación. Secador por bandeja. Consiste en una cabina con bandejas, las cuales contienen el material a secar. Todo el sistema está conectado a una fuente de calor controlado mediante un termostato, y comúnmente los productos que se secan son hierbas, frutas o vegetales. Secador rotatorio. Es un equipo de secado con una gran capacidad y operación continua. La máquina se compone de un sistema de calentamiento, un dispositivo de alimentación, un tambor giratorio, una unidad de accionamiento, un recolector de polvo y una unidad de descarga. Secador de túnel. Este tipo de secador está formado por un túnel por el cual pasan bandejas con el material a secar. Dentro del túnel se hace fluir aire caliente, el cual sirve para secar los sólidos. Este tipo de secador es típico de la industria alimenticia. Tornillo sin fin. El secador consta de un diseño sanitario, con superficie de calefacción maximizada para el secado de todo tipo de productos termosensibles húmedos, cristalinos, amorfos o pastas. Se usa generalmente para la industria química. Secado por pulverización. Consiste en la producción de polvos de alta dispersión a partir de un fluido mediante la evaporación del disolvente, lo que se consigue mezclando un gas calentado con un líquido pulverizado en gotas de elevada relación superficie-masa, idealmente de igual tamaño, dentro de una cámara de secado que motiva que el disolvente se evapore uniforme y rápidamente a través del contacto directo. 3 industrias donde se aplican secadores: industria alimenticia, industria papelera e industria pesquera. En la industria alimenticia se utiliza el proceso de secado para conservar alimentos como higos u otras frutas. Otra gran ventaja del proceso de secado en la industria alimentaria es la reducción de peso que se consigue al deshidratar los alimentos y con ello la reducción de costes asociados al transporte. Los secadores para la industria papelera sirven para remover la mayor cantidad de partículas de agua y eliminar la humedad al producto terminado, que en este caso es el papel final. Finalmente, la industria pesquera se dedica a procesar la pesca para convertirla en harina de pescado, y el proceso de secado, que pasa por un secador rotatorio, es muy importante para eliminar la alta humedad del producto, obteniendo una harina con 10% de humedad. Gracias. Bueno, esto es a grandes rasgos, ¿no?
Lo que vamos a ver ahora, porque nos da tiempo y quiero aprovecharlo, porque si no, mañana vamos a tener clases, así que desde ya les voy adelantando, pueden ir preparándose para el examen, el último parcial, digamos. Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión les traemos un nuevo video en el cual les vamos a explicar el principio de la operación unitaria secado. Comencemos. El secado es una operación unitaria mediante la cual se elimina humedad de una sustancia. Deben de saber que la fase previa a todo secado es la eliminación mecánica de agua mediante filtros prensa o centrífugas, reduciéndose después por vía térmica la humedad que quede. Y bueno, esta última fase es precisamente la operación de secado. En ella se somete el producto húmedo a la acción de una corriente de aire caliente y seco, evaporándose el líquido con el consiguiente aumento de la humedad del aire. El punto final o límite de la desecación estará en la eliminación del líquido, normalmente agua, de este material, hasta que la humedad de dicho material esté en equilibrio con el aire que la rodea, es decir, hasta que la presión de vapor de la humedad del sólido iguale a la presión parcial de la corriente gaseosa. Por lo tanto, el proceso de secado es aquella operación unitaria que permite separar un líquido de un sólido, entendiéndose por secado la separación de la humedad de los sólidos o de los líquidos también por evaporación de una corriente gaseosa, ¿ok? Entonces, así es como nosotros vamos a definir esta operación unitaria. Veamos lo siguiente. Al secar un sólido en el seno de una masa de aire tiene lugar simultáneamente a transferencia de materia y transmisión de calor. El agua contenida en el sólido se desplaza hacia la interfase y posteriormente al seno del gas. El gradiente de temperatura entre el aire y el sólido provoca la transmisión de calor. Aquí los fenómenos que suceden principalmente son los siguientes. La transferencia de materia a través del sólido. Aquí se produce por capilaridad, o sea, altos niveles de humedad, y difusión, bajos niveles de humedad también. También se lleva a cabo la transferencia de vapor de agua desde la interfase sólido-gas al seno del gas. Aquí se produce por transporte turbulento. Además también tenemos la transferencia de calor desde el seno del gas a la interfase, o sea que se produce por conducción, convección o radiación. Y tenemos por último la transferencia de calor desde la interfase al seno del sólido. Solo puede tener lugar por conducción. Entonces, casi todos los aparatos que utilizamos para llevar a cabo esta operación están basados en poner en contacto el sólido húmedo pulverizado con una corriente de aire caliente no saturado. Esto produce sin la transferencia de calor sensible y de agua debido a las dos fuerzas impulsoras, o sea, de calor y de materia, que aparecen. Este proceso ustedes ya lo conocen, ya que es por contacto directo. Déjenme comentarles que también existen aparatos en los que el secado se produce sin contacto de la fuente de calor con el sólido. Este es el proceso por contacto indirecto, es análogo a una evaporación. Por lo tanto, aquí tenemos los tipos de secado de los que ya platicamos, que se lleva a cabo por contacto directo, o sea, con aire. Aquí tenemos dos tipos, el que es continuo y el discontinuo. Y además tenemos el de contacto indirecto, o sea, por medio de una fuente térmica. Y así es como nosotros podemos encontrar este tipo de secadores. Entonces, tenemos estos tipos de secadores. De calentamiento directo. Aquí tenemos el tipo de bandejas, tenemos además del lecho fluidizado, de túnel, de caja vibratoria, de spray, y además tenemos los rotatorios. Y tipos de secadores de calentamiento indirecto tenemos los de bandejas al vacío, bandejas a presión atmosférica, por congelación, de tambor y con circulación a través del lecho. Quiero que sepan que el proceso de secado es un proceso muy importante que llevamos a cabo muy a menudo en la industria química, en diversas aplicaciones, como por ejemplo en procesos de granulación húmeda. Esto se lleva a cabo en la industria farmacéutica, en la elaboración de cápsulas, polvos o tabletas, o bien en la producción de algunos materiales como por ejemplo hidróxido de aluminio, lactosa seca y extractos de polvo. Además también en la reducción del volumen y peso de los materiales, o sea, una disminución del costo por transporte y almacenamiento. En la conservación y estabilidad de productos animales y vegetales para disminuir el crecimiento de hongos y bacterias, y sí también para volver a un producto más estable, o sea, todos esos polvos higroscópicos, sales efervescentes, aspirina, penicilinas, ácido ascórbico, mejor conocido como vitamina C. ¿Vale? Entonces, como ya lo hemos platicado a lo largo del video, una vez eliminado el agua, buscamos que el producto se mantenga a bajos niveles de humedad. También nos apoyamos de agentes desecantes o por impermeabilidad de los propios empaques. Y bueno, espero les haya gustado este video. Recuerden darle like con el objetivo de que YouTube recomiende esta información a más chicos que puedan necesitarlo. Les agradeceríamos lo compartan, suscríbanse al canal para que nuestra comunidad de ingenieros siga creciendo. Cuando se suscriban al canal, no se les olvide activar la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, nos escuchamos muy pronto. Bye bye. Muy bien. Veamos ahora. Vale. Vamos, un segundo. Todos los días venimos a trabajar con orgullo para sacar adelante a nuestras familias, a nuestra empresa y al país. Cada uno de nosotros tiene un papel importantísimo en esta maquinaria que agrega valor a una materia prima tan noble como el pescado que nos brinda nuestro mar. Y hay que tratarla con respeto, sacar lo mejor de ella, con eficiencia, con calidad y con seguridad, para mejorar las vidas de miles de personas y las nuestras también. Y hacerlo con cuidado, pensando en el hoy y también en el mañana, cuidando el medio ambiente y el recurso. Por eso esta serie, para poner en valor nuestro trabajo, ese que hacemos con orgullo cada día, ese que cuando algún amigo, familiar, nuestra pareja, nuestros hijos nos preguntan ¿qué haces?, explicamos y contamos con orgullo. Mi trabajo en Exalmar. Hoy, en Mi Trabajo en Exalmar, vamos a conocer lo que hacemos en el área de secado. En un anterior episodio, vimos cómo el pescado era cocido y prensado para obtener una torta o queque, que es una masa húmeda que tiene todos los elementos de la harina, pero que todavía contiene mucho líquido.
En el proceso que vamos a describir a continuación, esta masa es secada para evaporar la humedad y llegar a un producto final de primera calidad. Se recibe la harina con el agregado de la que sale de la prensa, que es el queque. De ahí se recibe lo que es el agregado de espolios, que viene a ser lo que es la separadora ambiental, lo que genera. Y también recibimos lo que es el agregado de concentrado. O sea, 3 productos que se inyecta a la harina de pescado y entra al proceso del primer secado. Es una etapa donde comienza la harina a homogeneizarse. Esto se logra mediante el equipo conocido como secador de rotadiscos. Internamente, el equipo de secado de rotadisco tiene discos internos. Ese discos interno hace que la harina se homogenice. El vapor circula por el interior de los discos y los mantiene calientes. De esta manera, al estar en contacto con la masa, esta se va secando. Están girando y la harina está dando vuelta. Al cabo de unos 15 minutos, el queque, que ha ingresado con aproximadamente 64% de humedad, sale con más o menos 44% de humedad. Sale como la Con tuncito que 20% tiene de el guamín, traje. ojo. Así sale el producto. De aquí pasa al secador de rotatubos. Ya claro, esto no es rotatubos, porque es un proceso que entra secado con vapor indirecto. Alimenta vapor por el proceso de los tubos, ya hace una calentura y evapora todo lo que es lo condensado y va secando la harina. En un proceso similar al del secador de rotadiscos, los tubos se llenan de vapor caliente y transfieren este calor a la masa de pescado, y esta se va secando lentamente. Sí, un promedio de 30 minutos permanece la carga y ahí comienza a salir el scrap. Ya Este entra tipo de secadores secadores calientes, rotatorios 18, se usa 15, también para secar papel. 7, 8 de humedad. Es la última etapa de secado por tratamiento térmico mediante transferencia de calor. Este área es un circuito cerrado donde tenemos componentes como el generador de gases calientes, el intercambiador de calor, el secador propiamente dicho y la torre lavadora. Este proceso de 3 etapas, que lleva la harina de casi 65% de humedad al 7% requerida, es probablemente uno de los procesos que más ha evolucionado con el tiempo. Un poco más de 10 años que se hizo el cambio tecnológico y se aplicó secadores como Rotadis, Rotatubos y este Enercon, sistema Enercon que era FAQ, fuego directo, se convierte en secado por transferencia de calor. Entonces, para que de repente la harina sea la más adecuada en cuanto a digestibilidad para el alimento de los animales. Pero, ¿cómo funciona un sistema de secado indirecto? La transferencia se hace generando calor, calientan los tubos externamente e internamente hay un ducto de aire. Entonces el aire ingresa por dentro de los tubos, ¿no? Sin contacto de cenizas, sin contacto de mala combustión. Ese aire es transmitido al secador. Un aire limpio, un aire con temperatura ya adecuada a este cilindro donde se recepciona todo el producto. La misma lógica se aplica a todos los secadores indirectos, rotadiscos, rotatubos y, como en este caso, a los secadores de aire caliente. Entonces, ¿de qué manera los sistemas indirectos aseguran un mejor producto? Al hacer uso de fuego directo, estamos de repente en la posibilidad de que la harina esté contaminándose con de repente cenizas. El elevado de cenizas de un producto ya es un producto no conforme. Entonces esto no ayuda como producto final. En cambio, por transferencia de calor no va a haber un contacto. Solamente es aire caliente que fluye por el secado, ¿ya? Y eso no va a dar una garantía total. En el pasado, el proceso de secado producía ciertos niveles de contaminación. Esto ya no es así. Hoy, todo el proceso de secado se lleva a cabo herméticamente. Los gases son recuperados y lavados, teniendo como únicos residuos vapor y aire limpios. Toda la condensación que emana de este secado ya no se vierte al espacio, ¿no? En el tecnológico se ha visto eso para que este gas sea lavado. Uno, los condensables que sean fluidos al agua, al mar, y los no condensables, el aire seco, sea recuperado al mismo sistema. Esta es un área donde también ha cambiado mucho el rol del operador. La mayoría del proceso ahora es automático, pero mucha experiencia y conocimiento son necesarios para lograr el equilibrio perfecto entre velocidad y calidad, consiguiendo así las mayores eficiencias. Una zona muy crítica porque depende de nosotros la harina cómo sale. Es una zona que tienes que estar pendiente de todo. Tienes que estar calculando amperaje, presión de vapor. Si sube el amperaje, es decir, el consumo de electricidad, quiere decir que los motores están siendo forzados. Y esto normalmente es porque el producto no se está secando al ritmo suficiente. Así que hay que aumentar la presión de vapor para darle más calor y que el proceso fluya. O sea, el pescado fresco, como dicen, no necesita mucho vapor. El pescado fresco es inmediato nomás. Y cuando va pasando el proceso ya los cambios se van notando y hay que inyectarle más presión de vapor al equipo. Como vemos, son muchos los factores que pueden requerir decisiones y cambios en los parámetros para mantener el equilibrio perfecto. Tienes que ir al amperaje con la presión, porque si en caso tienes una baja de presión de los calderos, te afecta a los secadores, ya fuiste. Y cuando por razones de fuerza mayor se pierde el equilibrio. Mayormente nos pasa cuando hay corte de energía o hay un corte de fluido eléctrico. Nos deja con todos los equipos, con toda la carga. Y para reiniciar el proceso de nuevo es tedioso, ¿no? Porque uno tiene que ingresar, abrir las compuertas y retirar un poco de harina para que de nuevo pueda funcionar. Tienes que ir arrancando de pasito. Una vez que estamos arrancando, se arranca y unos ingenieros van parados en la zona de acá. Y el equipo al girar, como está cargado, hace una polvadera de harina. Y a los ingenieros lo empapó de harina. Y ahí ahora no se acerca, y ahora saben que... Cuántas historias y cuánta experiencia alrededor de un proceso. Lo importante es que el espíritu siempre es aprender más y compartir ese conocimiento. Así es.
Así es, un poco, a ver, si bien ustedes están lejos del mar y lo más probable es que ese tipo de procesos no lo vean, es un poco como para que ustedes vean hasta dónde pueden llegar las distintas operaciones que ustedes han aprendido y esta última, ¿no? Podemos verla desde papel hasta el tema este de harina de pescado. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. No sé si hay alguna pregunta. Estoy presto. Creo que el tema de humidificación y toda la parte de torres de enfriamiento ha sido muy buena, muy positiva. Videos hay un montón, hay que tener cuidado nada más con alguno de ellos. Pero bueno, la mayoría son muy buenas e ilustrativas. Lo que sí, el problema abierto que les he dado, ya saben, para los que tengan alguna duda, podemos armar un WhatsApp mañana, después de las 20, porque yo no creo que antes me desocupe de los exámenes finales. Y si no, el lunes. Bueno, que tengan buen fin de semana. Mañana están librados de mí por el tema de los exámenes del llamado de noviembre-diciembre. Así que buen fin de para todos. Dejamos de grabar. Hasta luego.